Mercedes, decíamos antes del corte que es un problema de modelo, que esto tiene que ser revertido, no es un problema de detalles que no han funcionado bien, sino que es toda una concepción. ¿Cuáles son los puntos centrales de esa reversión del modelo? Bueno, yo creo que hay que volver a plantear reglas de juego que pongan toda la energía en condiciones a favor del trabajo. Y condiciones a favor del trabajo significa condiciones a favor de la producción. Hoy, quien tenga capital en la Argentina no le conviene ponerlo a producir en la economía real, ¿no? Claro. En una fábrica, comprar una máquina, tomar un trabajador. ¿Por qué? Porque si las pone en un plazo fijo, sin ir a ningún otro instrumento, le rinde más en dólares y tiene garantizado esa rentabilidad extraordinaria. Ayer donde estás sentada vos, estaba sentado un empresario textil. Eran ríos de lágrimas, porque uno dice los afectados son los sectores más débiles de la sociedad, los más pobres, los más humildes, pero hay un sector del empresariado que está liquidado. El sector textil es uno de los sectores más dañados porque la apertura, la caída del mercado interno, es una combinación de factores que ha hecho que siempre hay sectores que además están muy en desventaja. Y lo que está pasando ahora en términos de costos financieros, quiero decir, yo no quiero entrar en la cuestión de que a mí me tocó manejar más directamente, pero la política monetaria, financiera, cambiaria de este país, lo único que hace es garantizar rentabilidad al especulador financiero. Entonces hay que volver a replantear el rol del Banco Central. Yo veo con terror que el Fondo Monetario está presionando mucho al gobierno para que vuelva a modificar la Carta Orgánica que cambiamos en el año 2012. Y una de las cosas que le pide que cambie es esto de, bueno, que el Banco Central no pueda financiar más al Tesoro. ¿Esto qué quiere decir? La verdad, para el común de la gente, obviamente la flexibilización laboral es una cosa que la tiene más clara, lo que significa, etcétera, claro, o la cuestión previsional. Pero que el Banco Central no pueda financiar más al Tesoro como hacen la mayoría de los países del mundo, directo e indirectamente, le está diciendo, mira, vos ese grado de soberanía que tenías, ¿sí? Ese grado de soberanía, porque es soberanía lo que se pierde, lo tenés que resignar, sacrificar. Exacto. Y tenés que ir al pie del mercado financiero, tenés que ir al pie de los mercados internacionales, claro, del Fondo Monetario, del mercado interno, de los bancos. ¿Para qué? Para pedir ese financiamiento. Entonces, es grave porque lo que yo advierto es que se está volviendo a plantear esta agenda de transformaciones y de cambios de política que las quieren que las dejen escritas. Sí. Y por eso cuando hablamos de política hay que pensar no solamente en la construcción de una propuesta de unidad atractiva hacia adelante, sino también de resistencia. Porque muchos de estos cambios van a venir por vías legislativas. Yo no creo que pueda prosperar una reforma laboral. Creo que el conjunto de los sectores del trabajo, fracasó la previsional, así como la previsional. Pero si vienen y dicen, miren, ¿qué pasa? El Banco Central no puede darle más a la maquinita y toda esta cosa, ese verso que es tan penetrante, esa lógica formal, de que por más la realidad se demostró que no era la cantidad de dinero la que determinó esta inflación, que en realidad ellos tuvieron más inflación en términos de promedio que toda la etapa kirchnerista y que en términos que fue la devaluación lo que generó el shock inflacionario, que fue el tarifazo lo que alimentó este shock inflacionario, aún siguen insistiendo que es el tema de la expansión de dinero. Ahora, ¿por qué si está demostrado que no es así y el fondo no se chupa el dedo en eso? ¿Por qué insisten? Y yo creo que tiene que ver con esta cosa de recortar capacidad soberana. Soberanía. Sí, es lo que he explicado tantas veces cuando yo era joven, explicaba Jauretche acerca del papel que tiene un banco central. Y el control de la moneda por parte del Estado. Porque el Banco Central, nosotros ¿qué hicimos? Cuando en el año 2012 la cambiamos la Carta Orgánica, dijimos, bueno, el Banco Central puede regular las condiciones del crédito, o sea que le puede decir a los bancos, che, claro, esta tasa de interés que estás cobrando, che, esta pasa que le estás remunerando los de plazo fijo, hay que orientar parte del crédito a las pymes, todas esas cosas se recuperaron en el 2012. Y son herejías
para la ideología Exacto. de este gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Al sistema financiero hay que dejarlo tranquilo. De hecho, el anterior presidente del Banco Central se autocorrió y dijo, no, estas atribuciones yo no las voy a utilizar, y no las están utilizando. Y así es que se están cobrando estas tasas de interés que dejan fuera de juego a pequeñas, medianas, e insisto yo mucho en las grandes, porque este modelo no está beneficiando virtualmente a ningún sector de la producción. Exacto. A 2 o 3 sectores muy específicos. A la cabeza, obviamente, al sistema financiero, claro, que tiene rentabilidad. Salieron los datos de grandes empresas, datos oficiales de grandes empresas en la Argentina, y lo que se advierte es que casi todo el panel de empresas que se relevan, nacionales e internacionales y extranjeras, tienen menos rentabilidad de la que tenían con el kirchnerismo durante estos años del gobierno de Macri. Entonces, este es un modelo que la verdad que no les sirve a aquellos que tienen interés en dedicarse a producir. Puede ser que muchas de esas empresas tengan excedentes y estén teniendo rentabilidad por la bicicleta financiera. Claro, pero ¿qué sociedad, por su lado financiero? ¿Qué sociedad puede progresar por ese, si no se le garantiza que el capital gane plata generando riqueza productiva? Y creo que eso es, volviendo a lo que vos me planteabas recién, ese tiene que ser el eje de la convocatoria, volver a ser un país productivo, volver a ser un país que, y esto no significa ignorar que no hay límite, que no hay que vaya a hacer esfuerzos, pero hay que ver de dónde se sacan, por ejemplo, los recursos fiscales, cuáles son los sectores que hay que gravar, que tienen mayor capacidad contributiva, que se han enriquecido durante estos años. Quiero decir, hay que hacer política muy activa a favor de un modelo distinto. En un mundo que tampoco es el mundo que vivimos a partir del 2001, 2002, donde había una reversión del deterioro de los términos de intercambio, donde nuestros commodities agrarios tenían buenos precios. Así es, hay que hacerlo con un precio de la soja, de los precios de las materias primas que nosotros exportamos fundamentalmente, que está planchado y todo indica que no va a mejorar. Vamos a tener que garantizar que esos dólares que vienen del sector agropecuario vuelvan y no se queden afuera, como este gobierno les ha permitido que hagan lo que quieren con esos dólares. Vamos a tener que volver a plantear una alianza estratégica con el sector agropecuario que quedó muy golpeado nuestro vínculo después de lo que fue la crisis de las retenciones móviles. Creo que hay que aprender de esa experiencia en el sentido de que una propuesta, a mi juicio, virtuosa, que realmente ponía en discusión muchas cosas, cómo se beneficiaba a los sectores pequeños, medianos, cómo se distribuía la renta. La hicimos quizás sin buscar esas alianzas estratégicas y esos consensos que hay que generar. Me parece que, y en esto me sale mi corazoncito desarrollista, y lo recuerdo siempre a Rogelio Frigerio, cuando decía, esto tiene que ser una alianza de clases entre el capital de trabajo, pero también de sectores sociales, ¿no? Y en esa discusión con los sectores sociales, claramente está la industria y está el sector agropecuario, ni hablar de lo que es la ciencia y la tecnología y todas actividades que nosotros tenemos que potenciar y sobre todo tenemos que articular, ¿no? Para que ese esfuerzo que se haga desde la política pública realmente madure plenamente. Porque hay una cosa, estaba leyendo ayer en los diarios, estamos produciendo el 53% de nuestra capacidad industrial productiva, o sea, a la mitad de lo que podemos. Quiere decir que con un poco de capital de trabajo, digamos, se puede poner en movimiento nuevamente ese 50% que no produce hoy. Hay que hacerlo, obviamente eso se llama recuperar nuestro mercado interno, de eso se trata, porque por el lado de las exportaciones se desmitifica esto de que se devaluaba y salíamos a exportar a lo loco. No es así, queda en claro que no es así, pero fíjate que al mismo tiempo, si nosotros no advertimos que si expandimos el mercado interno, porque hay bienvenido un aumento del consumo a partir de la mejora de los ingresos, se empieza a utilizar la capacidad instalada, empieza un círculo virtuoso, pero que tenemos que estar muy presentes qué pasa con el desequilibrio externo. Claro. Porque hoy hay menos déficit comercial, algunos dicen que va a haber superávit, porque la economía está en recesión. Entonces, nosotros tenemos que prestarle más atención a lo que pasa con el proceso de inversión, porque si no hay inversión, en sustituir importaciones, en generar mayor valor agregado en nuestras exportaciones, vamos a volver a chocarnos con el cuello de botella
la famosa restricción externa. Exacto. Entonces, cuando yo digo coordinación o articulación, estoy pensando en esas cosas. Necesitamos recuperar mercado interno para generar nuevos empleo y condiciones de rentabilidad en los sectores de la producción, pero también con políticas muy direccionadas para garantizar que el proceso de reindustrialización se progrese, ¿no? Y eso significa también diversificar exportaciones, ¿no? Salir de esta cuestión más primaria que tenemos, Claro, y sustituir importaciones dentro de lo que se puede. O sea que es un poco, discúlpame, es un Sí. poco lo que está intentando Evo, que Claro. solamente tiene recursos, solamente, no es poco, solamente tiene recursos naturales y trata de exportar no litio, sino baterías, Absolutamente. por decirlo de alguna manera. Yo creo que el ejemplo de Bolivia, que es un país que es incomparable con respecto a la Claro, Argentina, porque claro. en muchos aspectos hasta hace poco tiempo era casi un país precapitalista, Exacto. por decirlo de alguna manera, pero hay que hacer hay que ver lo que está haciendo en términos de esfuerzo para que aquí no discriminar si el capital es nacional o extranjero, hacia dónde va ese capital. Claro. ¿Me sirve? ¿Es funcional a este objetivo de transformar mi estructura productiva? Bienvenido sea. Claro. Y en eso lo ha hecho con una, digamos, algunos dirían con un pragmatismo, sí, un saludable pragmatismo, de generar alianzas estratégicas con geopolíticas también, en función de su objetivo de industrializar sus recursos naturales. Yo creo que nosotros también vamos a tener que tener esa, que mucho se había hecho durante el gobierno de Cristina, de vínculos con China o de vínculos con Rusia, para empezar a tener otros actores en un mundo de guerras comerciales, Claro. bastante En un mundo que complicado, tiene muchos actores. que muchos actores en función de los intereses Nacional. nacionales. Lo que se ha abandonado es esto, el interés nacional. Claro. Yo creo que a veces en economía parece que la soberanía no fuera tan relevante, pero lo que yo advierto es que en estos 3 años y un poquito se ha perdido una capacidad soberana enorme para tomar las decisiones en materia de política económica, y eso hay que recuperarlo. Yo le dije que era una bellísima persona, que era muy inteligente y que lo íbamos a pasar muy bien con Mercedes Marcó del Pont. Muchas gracias, Mercedes, Un placer, por tu visita. como siempre. Seguimos en Noticias 3.0.